último, en el TP4, lo que vamos a ver es, y los objetivos tienen que ver con las cubiertas extracelulares y la motilidad celular. Los objetivos de este TP van a ser conocer la estructura, la composición y las propiedades físicas y químicas de las cubiertas celulares de los seres vivos. Ya no estamos hablando de procesos que se den en sí en la membrana propia de la célula, como lo hicimos en el TP3, en el anterior, sino que ahora vamos a ver qué hay más allá, ¿no? Un poquito más afuera de la célula, que tiene que ver con todo lo que compone a la pared celular. Y también otro objetivo de este TP va a ser observar los diferentes mecanismos de movilidad que se producen en los seres vivos. Nos vamos a focalizar en la cubierta celular de las distintas células vegetales, y también vamos a conocer la composición química y de la cubierta de las bacterias, que también lo vamos a charlar. Vamos a determinar la presencia de glicoproteínas de la membrana celular y de los glóbulos rojos que forman el glicocálix, que lo charlamos, glico o glucocálix, que lo charlamos en la charla de membranas biológicas. Y por otro lado, vamos a conocer los mecanismos responsables de los movimientos celulares. Bueno, acá habla un poco de la pared celular, cómo está compuesta, qué función cumple. Esto es lo que vimos un poquito hace un ratito nada más. Tuki, ¿querés charlar sobre la pared celular de las membranas vegetales, de las células vegetales? De las células vegetales. Dale, mientras vos te calentás. Bueno, una pared... Dale. Una pared celular lo tienen que entender como un muro, básicamente bastante duro, que se compone principalmente por celulosa. Ahí dice pared primaria formada por fibrillas de celulosa, y también tiene una pared secundaria también formada por celulosa en muchas mayores cantidades que la primaria. Después dice que también la pared secundaria se compone de lignina. Eso depende de la célula con la que estemos trabajando, el tejido, si es un tejido de tallo, si es un tejido de hoja, o si es un tejido de corteza. La lignina se evidencia de color marrón a simple vista, o sea, la corteza de un árbol grande está compuesta de lignina y es bien dura. En cambio, el tallo de, no sé, de la menta, si le sacás el tejido de la célula, vas a ver la pared celular, pero la vas a ver más verde y no con tanta coloración oscura. Bien, ¿para qué sirve la pared vegetal de la célula? Lo que le hace justamente de muro, protege frente a los cambios osmóticos que hay tanto dentro como fuera de la célula. Lo que permite que una célula no se rompa cuando afuera hay poca concentración de soluto, quiere decir que el agua de adentro se va a ir, se va a deshidratar, se va a achicharrar, como dice Tommy, pero no se va a romper, y a su vez el caso contrario, si hay mucha cantidad de agua afuera, va a entrar el agua, pero la pared vegetal va a limitar la cantidad de agua que puede entrar y va a evitar en cierto grado la lisis celular. Si es mucha la concentración de agua afuera, se va a dar eventualmente una lisis, porque todo tiene un límite, en algún momento se rompe. Y después, bueno, entre la pared primaria y la pared secundaria se encuentra esta llamada lámina media, formada por pectina y polisacáridos ramificados, que también actúa en sentido de membrana de filtro. Permite el pasaje de cosas a través de esa pared vegetal. Qué lástima que no tengo el cursor para bajar, pero bueno, vamos a seguir con lo que tenemos. Dice que la pared primaria es flexible y extensible y permite el crecimiento del celular. Es lo que les dije, si entra agua a la célula, se va a empezar a expandir, la célula se va a empezar a expandir hasta que toca los bordes de la pared vegetal. Y en la pared secundaria dice que tiene mayor rigidez, hace que la célula sea poco extensible, determinando así su tamaño final y forma definitiva, bueno, volviendo justamente a lo mismo, que es el límite de lo que se puede expandir la célula vegetal adentro. La pared celular conecta células con células. Las células en este caso no se conectan membrana con membrana, sino que se conectan a través de sus paredes vegetales. No es como en el caso de un órgano animal, que las células están unas al lado de otras en contacto con sus membranas. Esto también hace que el transporte o la señalización que hay de célula a célula sea un poco
diferente al animal, claramente. Por ahí es un poco más lento la conexión que hay entre una célula vegetal y una célula vegetal, que entre una célula animal y una célula animal, pero es más controlado. O sea, quiere decir que ponele que haya un compuesto tóxico en una célula animal, entonces ese compuesto tóxico va a pasar mucho más fácil a la otra, a la vecina. En cambio, si hay un compuesto tóxico en una célula vegetal, puede quizá quedar retenido en esa célula y no dispersarse a las vecinas gracias a la pared vegetal. Eso es lo que más o menos tienen que entender de la pared vegetal. Ya llegué. Bien, hice todo el relleno, sí, ya expliqué todo esto y Genial. creo que quedó, la entendieron, pero si no después hacemos preguntas. Genial. Bueno, todo esto lo charlaron también, ¿no? Sí, paso. Sí, todo eso, hay resistencia al osmosis. A ver, ahí dice, ¿Qué dice? claro, sí, exactamente. Las uniones de hendidura son un tipo de uniones que se dan entre células animales porque se contacta membrana con membrana. En el caso de las células vegetales está determinada la unión por la pared vegetal, que es la pared celular que ahí está marcada en la micrografía. Ahí abajo hay justo hay un ejemplo de los poros. Acuérdense, micrografía electrónica de transmisión. Acuérdense que en las micrografías electrónicas de transmisión se ven de este aspecto. Acuérdense, de nuevo, que se ve como si fuera una radiografía, se ve como algo plano en 2 dimensiones, como una foto. Si hubiera sido de barrido, si hubiera sido una micrografía electrónica de barrido, hubiéramos visto, a ver si hay acá alguna. No, esta también es de transmisión. Hubiéramos visto algo, ¿no? Ahí están los poros que te decía, Enzo. La de barrido es tridimensional, ¿no? Claro, no. Claro, de barrido es tridimensional. Claro, no es netamente tridimensional, no es que nos da la forma perfecta, pero sí nos da como algunas, se pueden ver profundidades o se ve como un poquito más tridimensional. Se ve más parecido a una foto real que esto que es bien plano. Ahí, Enzo, si te fijas en ese gráfico, arriba, Tommy, perdón. La filmina arriba. ¿Más arriba? Se observa cómo la parte, no, ahí esa, la abajo a la izquierda, es los agujeros que hay en la pared vegetal. Eso. La parte amarilla correspondería a una extensión de la membrana de la célula. Entonces, eso conecta célula con célula, pero si te fijas, va a través de unos plasmodesmos, que son los agujeros de la pared vegetal. Entonces se llama desmotúbulo a la extensión de la célula, que conecta célula con célula, y plasmodesmo al agujero de la pared vegetal donde se atraviesa esa extensión. No es que es un muro que divide, porque si no, las células entre sí no se pueden conectar y no pueden sobrevivir básicamente. Entonces tiene que haber cierta permeabilidad. Pero se da a través de esos túbulos, y a través de eso no pasa nada más que cosas. Pero por ahí adentro de A quienes estudian bioquímica, esto es lo máximo que van a dar y hablar en toda la carrera de una célula vegetal. Después jamás volvemos a tocar, de hecho yo no tengo ni idea la diferencia entre un árbol, un arbusto, nada. Tallo herbáceo, tallo... Sí, no, nada. Los de farmacia sí tienen un par de materias más. Tenemos 2 materias de botánica. Así que saben un poquito más, pero bueno. Bueno, acá micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido. Ven que se ve un poquito más. Igual, bueno, a decir verdad, estas micrografías, a mí si me las das así, no me dicen nada. Pero bueno, ven que tienen como una... Pero bueno, ahí sí, se ven agujeritos donde serían los plasmodesmos. Y bueno, a través de esos agujeritos pasan los desmotúbulos. No, y además las microfibrillas de celulosa de la pared celular secundaria. Bueno, ahora vamos a algo que tiene que ver con la tinción diferencial. ¿Qué significa tinción diferencial? Que va a teñir un tipo de células de una manera y otro tipo de células de otra manera. Para paredes para paredes vegetales, vamos a usar safranina y fast green. La safranina tiñe diferencialmente a la lignina, que es un componente de la pared secundaria, de color rojo. Ven que acá lo vemos rojo.
Y el fast green tiñe a la celulosa de color verde, entonces, o celeste. Entonces acá vamos a tener la tinción de algunas partes con celeste y otra parte de la tinción con safranina. Es un examen mediato, acuérdense, los exámenes mediatos tenemos que aplicar la tinción, es más complejo, el inmediato es el que miramos así nomás. Por último, también, esto es muy importante, y sí, para las dos carreras, para todas las carreras, para todo, sí. La tinción de Gram. ¿Qué es la tinción de Gram y por qué es tan importante? Bueno, es un tipo de tinción que se aplica y que se usa para bacterias, que nos va a diferenciar en grandísimos rasgos, dos tipos particulares de tipos de bacterias, perdón. Es decir, vamos a separar, gracias a la tinción de Gram, vamos a separar un gran conjunto de bacterias que se van a considerar Gram positivas, y por otro lado vamos a tener otro gran conjunto de bacterias que son Gram negativas. Dentro de los grupos Gram positivos y Gram negativas vamos a tener todo tipo de bacterias, de toda naturaleza, vamos a tener bacterias presentes en distintos ambientes. No tiene que ver con la tiene que ver con la funcionalidad, pero tiene que ver con el tipo de estructura que pueden tener las bacterias. En general las podemos clasificar Gram positivas, Gram negativas. Hay algunas que escapan por ahí a esa clasificación, pero son muy pocas en comparación a la gran cantidad que se clasifican de esta manera. Fue además de las primeras tinciones y que sigue siendo muy actual hasta el día de hoy, entonces se utiliza como categorización principal de las bacterias. Cuando me hablan de cualquier bacteria, lo primero que tengo que saber es si es Gram positiva o Gram negativa. Es un tipo de tinción diferencial, donde lo que va a ocurrir es que las bacterias Gram positivas van a tener su membrana plasmática y en la pared celular, acuérdense que la pared celular es siempre lo que está adyacente a la membrana plasmática hacia el lado extracelular, van a tener una capa de péptidoglicano, las bacterias Gram positivas. Ahora bien, las Gram negativas, lo que van a tener va a ser una membrana plasmática, una capa de péptidoglicano más finita que la de las Gram positivas, pero además van a tener otra membrana externa, de la misma naturaleza o similar, no igual, pero sí muy similar a la membrana plasmática, pero que se considera parte de la pared celular. Es decir, van a tener las bacterias Gram negativas van a tener una doble membrana, con una capa de peptidoglicano en el medio. El peptidoglicano se compone de un heteropolisacárido más péptidos, es decir, vamos a tener un montón de azúcares, vamos a tener polisacáridos de distinta naturaleza, y a su vez vamos a tener péptidos en el medio. No sé tú si querés agregar algo. Sí, el fundamento de la tinción de Gram, ¿por qué clasifican positivas y negativas? Es como dice Tommy. Una bacteria tiene la pared de peptidoglicano afuera, me hubiese dejado la otra filmina, chabón, bueno, cuestión, acuérdense del anterior. Una bacteria Gram positiva tiene una capa de peptidoglicano hacia afuera muy, muy gruesa, que lo que hace es captar el compuesto que tiñe del reactivo de Gram. Entonces, cuando le aplico el reactivo de Gram, la tinción va a permanecer en esas bacterias que tienen la capa gruesa de peptidoglicano. Ahora, ¿qué pasa con las Gram negativas? También se tiñen las Gram negativas, pero si recuerdan, tiene una capa de membrana abajo, una capa fina de peptidoglicano y una capa de membrana arriba. Entonces, como tiene tan poca proporción de peptidoglicano, se va a teñir muy poco o casi ni se va a teñir. O se va a teñir de otro color, como es el caso de la safranina. Volví. El fundamento... No, expliqué el fundamento. No. ¿Qué explicaste, perdón? No expliqué el proceso, expliqué por qué se tiñe una y por qué otra no. Ah, está bien. El fundamento de esta técnica está basado en la diferente composición de las paredes celulares entre los distintos tipos de Gram positivo y Gram negativo.
En el procedimiento de la tinción, lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, vamos a aplicar violeta de genesiana, que es una tinción, un tipo ¿cómo se llama? De colorante, perdón, que va a teñir todas las bacterias. Después, lo que vamos a aplicar va a ser una solución con yodo, que se denomina mordiente, porque lo que pasa ahí es que, bueno, se da una reacción entre el violeta de genesiana y el yodo, que después no permite que salga de la célula. Como que fija el colorante al peptidoglicano en este caso. Claro, por eso se le dice mordiente. Por otro lado, después se va a dar un lavado con alcohol. Este alcohol lo que va a hacer, no es que va a decolorar, sino que va a lavar a ese violeta de genesiana, si es que lo puede lavar o no, porque lo importante acá es que en un tipo de bacterias, que va a ser en las bacterias gram positivas, ese violeta de genesiana con el yodo va a permanecer en las células y en las gram negativas no. No va a permanecer, ese alcohol lo va a limpiar bien. Entonces ahí me va a diferenciar las dos. Voy a tener por un lado las gram positivas, las que van a tener en su interior al colorante, y las gram negativas, que son las que, en las cuales ese colorante ha sido lavado. Y por último, vamos a teñir con safranina, que le ponemos el colorante safranina, que bate, y ese colorante lo que me va a hacer, va a teñir, en realidad va a teñir todas las bacterias de nuevo, pero las que tienen el violeta de genesiana con el mordiente en su interior, como es violeta, que yo le aplique rosa no me va a cambiar y se va a seguir viendo violeta. Pero las que habían sido lavadas, que son las gram negativas, me habían quedado sin color, entonces ahora se me van a teñir con la safranina. ¿Qué me queda como resultado? Lo que viene acá en este cuadro, como en este círculo, que voy a tener un tipo de bacterias teñidas de color violeta, que van a ser con violeta de genesiana, que van a ser las gram positivas, y por otro lado voy a tener teñidas con safranina o rosas, las gram negativas. Las gram positivas, al poseer la pared celular más resistente y con mayor proporción de peptidoglicanos, ¿se acuerdan esto que habíamos dicho, que tienen una membrana plasmática y una pared celular con una capa gruesa de peptidoglicano, no son susceptibles a la acción del solvente orgánico, sino que este actúa deshidratando y cerrando los poros, impidiendo que el complejo cristal violeta-yodo, eso que habíamos dicho, el mordiente, esa reacción que se da entre el violeta de genesiana y el yodo, se escape de la célula. O sea, no va a permitir, esa pared más gruesa no va a permitir que se escape ese colorante con el yodo, entonces se va a mantener la coloración. Mientras tanto, lo que ocurre en las gram negativas, que tienen esta pared de peptidoglicano más fina, y que tienen una doble membrana, pero, o sea, piensen que la membrana, esta segunda membrana tiene componente lipídico y es como más endeble, digamos, que esta capa de peptidoglicano. Siempre el peptidoglicano más grueso es como bastante más fuerte. Lo que va a pasar en las gram negativas es que la membrana externa es soluble a la mezcla de alcohol-acetona, y la capa de peptidoglicano que posee es demasiado delgada y no retiene el complejo cristal violeta-yodo, por lo tanto ese complejo se escapa, es decir, que se lava. El lavado con alcohol en ese paso nos va a sacar de la célula, nos va a limpiar el complejo cristal violeta-yodo, y por lo tanto este complejo se escapa, perdiéndose de la coloración azul violácea. Posteriormente se tiñen con el contracolorante, se denomina la safranina, y se le dice contracolorante porque es como un segundo colorante que a las violetas ya no me las va a colorar, porque si yo a violeta le aplico rosa va a seguir siendo violeta, pero a las que no tenían colorante, las que habían sido lavadas, me van a quedar rosas. Entonces de esta manera es que vamos a diferenciar, con esta tinción diferencial, vamos a poder diferenciar los distintos tipos de
estos dos tipos de bacterias que las vamos a denominar, por un lado, gram positivos, violetas, y gram negativos, las rosas. ¿Se entiende más o menos? Creo que lo explicamos bastante. Pero cualquier duda o consulta que tengan, nos lo dicen. En sí, la diferencia que tienen, acuérdense, es que la membrana que tiene, no solo la membrana, sino la pared celular de estos dos tipos de bacterias es diferente, y en las gram positivas tienen una pared más resistente, con una capa de peptidoglicano más gruesa, que no permite que salga el colorante cuando se lo trata con alcohol, mientras que en las gram negativas esta segunda membrana externa es más endeble, entonces sí permite el lavado con alcohol del colorante. Acá hacen algunas preguntas de esa tinción. ¿Qué tipo de microscopio está hecha esta micrografía? Microscopio óptico, acuérdense, si puedo ver colores, si puedo ver, además, ¿ven? Esto es el máximo de resolución que tiene un microscopio óptico, donde ven que se ven puntos o bastones, o sea, se ven, se van a ver cocos, y si no se van a ver estos bacilos, que tienen forma como alargada. No se ven las estructuras internas, no puedo distinguir la forma, no puedo distinguir las paredes, esa doble pared que tienen las negativas, no lo puedo distinguir, solamente puedo ver si es un punto que está violeta o si está rosa. Y es un examen mediato porque justamente realizamos una tinción y un procedimiento antes de observar las bacterias. Si hubiésemos agarrado las bacterias de la boca y la ponemos directamente sobre el porta y ponemos el cubre y vemos, es un examen inmediato, pero no vemos tinción. Claro. Solo Y no vemos forma. Bueno, en cuestión, ¿qué vamos a ver después de la tinción de gram? Vamos a ver esto que está acá. Vamos a poder observar si son gram positivas, gram negativas. Nada más. Pero aún así sigue siendo una tinción primordial, es de las primeras tinciones de hace mucho tiempo, pero que hasta el día de hoy sigue siendo muy, muy actual. ¿Qué más? Bueno, hablando ahora sí de... lo más lindo. Lo más lindo. Presencia de glicoproteínas en la membrana celular de glóbulos rojos de mamíferos humanos. Vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de sangre. Los glóbulos rojos, bueno, igual ya lo comentamos en la clase de membranas, pero yo les había comentado que los glóbulos rojos tienen en su pared celular, tienen unos compuestos que es lo que determinan los grupos, un distinto tipo de azúcar, que pueden ser el grupo A, grupo B, grupo AB o grupo 0. Para volver un poquito acá a la explicación, dice, bueno, poseen en su superficie cadenas de oligosacáridos unidos a los lípidos o proteínas de la membrana plasmática, que pueden ser glicolípidos o glicoproteínas, que forman parte del glicocálix y constituyen antígenos que pueden ser reconocidos por anticuerpos. ¿Qué significa esto? Algo que yo ya les había marcado, pero que cuando, en lo que tiene que ver con el sistema inmune de los mamíferos, el sistema inmune se compone, entre otras cosas, de células, de glóbulos blancos, de linfocitos, de un montón de tipos de células. Acá de hecho están los basófilos, están los eosinófilos, están los linfocitos. Macrófagos, están los monocitos. Los monocitos, están los macrófagos, están un montón de células, pero que dentro de los linfocitos, la particularidad que tienen, vamos a tener los linfocitos B y los linfocitos T, que son un tipo de célula muy especializada, que lo que hace es reconocer, entre otras cosas, reconoce distintas estructuras que pueden ser externas o internas, pero generalmente son externas. Esas estructuras que reconoce se denominan antígenos, y como contracara a eso que reconoce, a esas estructuras nuevas que pueden ser externas, que pueden constituir una amenaza, por ejemplo, ¿qué puede ser un antígeno?
puede ser alguna parte de la pared celular de una bacteria que esté produciendo una infección. Entonces, nuestro sistema inmunológico lo que va a hacer es que ese tipo de células, las células B y las células T, por determinados mecanismos van a reconocer esas estructuras, esos antígenos, y van a producir o sintetizar lo que se denominan anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son, acá lo define como proteínas producidas por el sistema inmune ante la presencia de un antígeno. Son proteínas que van a tener, que siempre tienen una estructura definida y en general repetitiva. Hay distintos tipos de anticuerpos. Hay anticuerpos del tipo IgM, hay anticuerpos del tipo IgG, hay anticuerpos del tipo IgA, hay varios tipos de anticuerpos, pero en general lo que se puede decir de manera general es que tienen una estructura conservada, parte de la estructura conservada, pero que tienen una región hipervariable, que lo que va a hacer es que va a reconocer los distintos antígenos. Esto es como algo que les había comentado ya hace bastante, que en el reconocimiento de proteínas lo que se da es que es un reconocimiento del tipo de rompecabezas, donde una estructura encaja perfecta con la otra. Los anticuerpos lo que van a ser esas proteínas que en su región hipervariable tienen como forma de Y, y que en ambos extremos, como en las puntas, en esa región hipervariable van a reconocer las distintas estructuras que se denominan antígenos. En los eritrocitos, los antígenos sirven para el reconocimiento celular y pueden desencadenar la formación de anticuerpos si son reconocidos como extraños. ¿Por qué esto es importante? Porque probablemente hayan escuchado que hay distintos grupos sanguíneos. En los grupos sanguíneos lo que vamos a tener es que va a haber un oligosacárido presente en la membrana del glóbulo rojo, y que hasta el día de hoy y en humanos hay descriptos 4 grupos diferentes que puede haber. Por un lado tenemos el antígeno A, que es un tipo de polisacárido. Por otro lado tenemos el antígeno B, que es otro tipo de polisacáridos. Después vamos a observar que en algunos grupos sanguíneos los eritrocitos van a presentar no solo el antígeno A, sino también el antígeno B. A ese grupo lo vamos a denominar grupo AB, es decir, que los eritrocitos en su membrana tienen ese oligosacárido que es reconocido por el sistema inmune, entonces lo podemos denominar antígeno, que van a tener como antígeno esos 2 oligosacáridos en su membrana, y por el otro lado vamos a tener un grupo de individuos, que lo denominamos grupo 0, que es quienes no tienen ese oligosacárido ni del tipo A ni del tipo B en su membrana. ¿Por qué es muy importante esto? Porque tiene que ver con cómo puede haber, cuando hay transfusiones de sangre de un individuo a otro, cuando se empezaron a hacer las transfusiones de sangre, en la historia, primero se han hecho transfusiones interespecies, se ha transfundido de sangre de perro a humanos, cuando no se conocía todo esto, porque no estaba la tecnología que tenemos hoy para reconocerlo, no se sabía. ¿Y qué se observó? Que obviamente que en el 100% de los casos que se pasaba de sangre de perro a humano, la persona que recibía esa sangre se terminaba muriendo, pero después también observaron que cuando se transfundían desde distintos pacientes, algunos no les pasaba nada, algunos tenían alguna reacción del tipo alérgico y otros morían y terminaban en shock. ¿Y eso por qué fue? Bueno, ¿a qué se debe eso? A que, por ejemplo, una persona que es del grupo A va a tener en la membrana de sus glóbulos rojos, va a tener siempre el tipo de oligosacárido A, pero si a esa persona le transfunden, es decir, le dan sangre, le pasan o le meten en su sangre glóbulos rojos que tienen el azúcar B, el sistema inmune del individuo del grupo A va a reconocer esos oligosacáridos como algo extraño y va a producir y va a montar toda su respuesta inmune contra los glóbulos rojos. ¿Qué pasa? Imagínense que en 250 mililitros de sangre hay muchísimos millones de glóbulos rojos, entonces eso va a desencadenar
una reacción del sistema inmune tan grande, que termina con el fallecimiento de la persona. Entonces, cuando se empezó a observar eso, bueno, ahí eso dio como el disparador, la punta de que había sangres que no eran iguales a otras, o que por qué distintos individuos respondían de manera diferente a una transfusión de sangre. Lo que se observó es que en los anticuerpos que había en el plasma de las personas del grupo A, se observó que hay anticuerpos en plasma sanguíneo contra el antígeno B, porque lo reconocen como algo extraño, lo reconocen como algo no propio. Lo mismo pasa con los del grupo B, que tienen anticuerpos contra el antígeno A, porque lo reconocen al oligosacárido del grupo A como algo extraño. Los del grupo AB no van a tener anticuerpos ni contra A ni contra B, porque en su propia membrana presentan los dos oligosacáridos, y los del grupo 0 van a tener anticuerpos contra anti-A y anti-B. Todos estos anticuerpos van a estar presentes si hubo una exposición previa al antígeno, porque el anticuerpo, se forma como respuesta a que hubo una exposición previa. Igualmente, si vos sos del grupo 0 y te ponen sangre del grupo AB, te morís. Así hablando mal y pronto. Entonces, el antígeno en sí que vamos a ver en los glóbulos rojos del grupo A va a ser el antígeno A, el antígeno B, el antígeno A y B para el grupo A y B, y no vamos a ver ningún antígeno para el grupo 0. Esto es importante en los casos de transfusión yendo a la clínica. Claro. ¿Puedes ir para arriba? Al cuadrito. Yendo a la clínica, ¿por qué? Porque una persona que tiene grupo sanguíneo A y necesita una transfusión de sangre puede recibir solamente de tipo A, para que no se reaccione alérgicamente el cuerpo, o del grupo 0, ¿no? O del grupo AB. No, AB. AB es donador universal, ¿no? No, en teoría pasa que además es un poco explícalo vos que sabés eso. Es un poco más complejo porque además del grupo AB está el factor RH. Vieron que cuando te dicen qué grupo y factor sos, se habla de grupo y factor. Por ejemplo, yo soy RH 0 positivo, es decir, que soy grupo 0, pero factor RH positivo. En teoría, el factor RH es otro compuesto que está en la membrana, pero en teoría el dador universal, cuando se habla de eso, son los negativos, porque al no tenerlo, si alguien es positivo, bueno, no reconoce, porque no es que hay algo de más, digamos. Pero si bien se puede donar, en general siempre se busca que se done el mismo grupo y factor. E incluso a veces se busca que la misma persona, si se va a operar o algo, que se hacen sangrías parciales, donar, o sea, es como que la sangre, además el paquete globular y eso se puede guardar, se puede almacenar, entonces por ahí te sacan sangre antes para después no tener que usar sangre de otra persona, porque no hay solamente esto en la membrana, hay muchísimo más complejo, pero a grandes rasgos puede haber, lo que decías vos. Claro, a grandes rasgos, por ejemplo, si yo soy grupo A y necesito una transfusión de sangre, solamente voy a poder recibir del grupo A y del grupo 0. Si yo soy del grupo B, solamente voy a poder recibir del grupo B o del grupo 0. Si soy un tipo AB, voy a poder recibir cualquier tipo de sangre, porque no tengo anticuerpos para los otros antígenos. Y si soy del grupo 0, solamente puedo recibir del grupo 0. Porque tengo antígenos anti-A y anti-B, entonces vos me pones un A o me pones un B y me muero. Claro. Pero, ¿cómo determinamos esto en la clínica de manera rápida y fácil? Bueno, además de que usamos kits. Abajo le dice, sí. Pero lo que vamos a hacer son reacciones de hemoaglutinación. Vamos a tener anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo, justamente? Pero lo que vamos a hacer acá es, vamos a utilizar anticuerpos, anti-A o anti-B, y los vamos a enfrentar contra eritrocitos, y lo que va a pasar es que además, como los anticuerpos tienen esta estructura, van a poder unir
un glóbulo rojo con otro, y a su vez otro con otro y otro con otro, entonces se va a dar una hemaglutinación, es decir que esos glóbulos rojos se van a aglutinar, y cuando uno lo mira, por supuesto, volviendo al tema de microscopía óptica, los anticuerpos no los voy a ver en el microscopio óptico, estos antígenos de superficie no los voy a ver en el microscopio óptico tampoco, pero la reacción de aglutinación en la sangre sí la vamos a ver cuando se va a formar una red macromolecular entre anticuerpos y glóbulos rojos, tan grande que la voy a llegar a ver, el proceso, el fenómeno de hemoaglutinación lo voy a poder ver a ojo desnudo, a simple vista. Y acá es lo que le voy a mostrar. Para determinarlo vamos a utilizar el método de placa, que consiste en colocar una gota de sangre sobre un portaobjeto y le vamos a agregar una gota de un kit que tengamos, estos se compran, son comerciales, de suspensiones o soluciones de anticuerpos anti-A o anti-B, y se mezcla con una varilla de punta fina. Y después lo que vemos es si hay aglutinación o no. ¿Ven cómo es la aglutinación? ¿Ven que se ven así? Miren, ahora vamos a ir paso por paso. Tenemos la aglutinación y la no aglutinación. En la no aglutinación vemos un manchón rojo así de sangre, pero en la aglutinación se empiezan a ver como si se vieran puntitos, o hasta este punto, que se ve. Entonces es como un juego, no hay parcial o no, es positivo o negativo, o de aglutinación, no hemoaglutinación. Por otro lado, para determinar qué grupo y factor es, le vamos a aplicar. A cada gota de sangre le vamos a aplicar anticuerpos anti-A, anticuerpos anti-B, y anticuerpos anti-D, que este grupo D es el que vamos a denominar RH positivo o negativo. Entonces, para determinar grupo y factor, a una mezcla de sangre, a una gota de sangre, vamos a poner en una placa 3 gotas de sangre, y le vamos a poner a una, le vamos a poner anti-A. A la otra le vamos a poner anti-B, y a la tercera le vamos a poner, no le vamos a poner A o B. Sí, le vamos a poner anti-A y anti-B. Sí, sí. Pero en este caso, me confundí por esto, que acá le pusieron el anti-D. Pero bueno, vamos por partes. Si yo tengo... Anticuerpo anti-A. Claro, si yo tengo un grupo A, miren, acá tengo la columna de sangre del grupo A. Si yo le pongo anti-A, como tengo el antígeno A en la membrana, vamos a observar hemoaglutinación. Si yo le pongo anti-B, no vamos a observar hemaglutinación, porque vamos a tener un anticuerpo contra el antígeno B, que el oligosacárido B, el grupo A, no lo tiene en su membrana, entonces no se va a producir la hemaglutinación. Pero si yo le pongo anti-A y anti-B, se va a ver hemaglutinación. O sea, si yo le agrego los dos, A y B, se va a ver aglutinación. ¿Por qué? Porque va a haber aglutinación gracias al anti-A. Entonces, por ejemplo, en el A positivo, una cosa más, cuando se le agrega el grupo RH, vamos a ver si va a dar el anti-RH. Si hay hemaglutinación, vamos a decir que es positivo, entonces va a ser RH positivo, y si no hay hemaglutinación, vamos a decir que es RH negativo. Entonces, por ejemplo acá, que tenemos estos tres, le pusimos, a las 3 gotas de sangre le pusimos le pusimos anti-A, que es este que está con celeste, observamos hemaglutinación. Listo. Hasta ahí que podemos decir que el glóbulo rojo tiene el antígeno A en su membrana. Le agregamos anti-B. ¿Vemos aglutinación? No vemos aglutinación. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esa sangre, que esos glóbulos rojos no tienen el grupo B en su membrana. Ahora le agregamos anti-RH o anti-D y vemos hemaglutinación. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, que tiene el grupo RH en su membrana. Entonces, si unimos esos 3 resultados,
¿qué podemos decir? Que esa sangre es A positivo. Es decir, en su membrana los glóbulos rojos tienen el grupo A y que además también tienen el grupo RH. Por otro lado, si ahora vamos en la columna B, si tenemos sangre que es B positivo, le vamos a poner, o B negativo. Cuando le agregamos el grupo el anticuerpo anti-A, no va a haber hemaglutinación, porque no se va a producir esa unión entre el anti-A, porque en la membrana no tienen el grupo A. Entonces, es esta situación. Le agregamos anti-A, no hay hemaglutinación. Le agregamos anti-B, hay hemaglutinación. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Bueno, que tiene el antígeno B, el glóbulo rojo en su membrana. Le agregamos el antígeno anti-RH o anti-D y nos da positivo. Entonces, ¿qué nos da esa combinación de esas tres anti-A, anti-B y anti-D? Que es B positivo. Ahora, en el caso que tengamos un grupo anti-B, un grupo AB, cuando le agreguemos anti-A, vamos a ver aglutinación. Cuando le agreguemos anti-B, vamos a ver aglutinación. Cuando le agreguemos, en esta es como un mezclado entre anti-A y anti-B, vamos a ver aglutinación. O sea, o si le ponemos los dos juntos, vamos a ver aglutinación. Y si yo le pongo el grupo RH, anti-RH, si hay aglutinación, vamos a decir que es AB positivo. Si no hay aglutinación, vamos a decir que es AB negativo. Por último, vamos a tener el grupo 0. En el grupo 0, cuando yo le ponga antígeno anti-A, no voy a ver hemaglutinación. Cuando le ponga anti-B, no voy a ver hemaglutinación. Si se los pongo mezclados, tampoco voy a ver hemaglutinación. Y en el caso de que le ponga RH, el anti-RH, si me da positivo o me da negativo, es como lo voy a nombrar, si 0 positivo o 0 negativo. En este caso, le pusimos anti-A y no hubo hemaglutinación, entonces es A negativo. Con A negativo me refiero a que no tiene el grupo A. Le pusimos anti-B, entonces no hubo hemaglutinación, entonces no hay antígeno B. Le pusimos anti-D, no hay hemaglutinación, entonces no hay antígeno D, no hay antígeno o factor RH. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, que estamos hablando, que tenemos en presencia de una sangre que es 0 negativo, porque no hubo hemaglutinación con nada. Por último, bueno, ahí ya dimos el AB, el A, B, AB y 0. Por último, lo de los grupos RH, si es positivo o negativo, y vamos a ir viendo hemaglutinación o no. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió? Si quieren lo podemos volver a repetir, pero es más o menos... Yo creo que se entendió. Lo explicaste bastante bien. Pero igual que decían los estudiantes, ¿no? Muy bien. Sí, se entendió, Jorge. Excelente, excelente. Además, la reacción de hemaglutinación, como es bastante simple de ver, después vamos a ver que muchas veces se utiliza un anticuerpo unido contra algo unido al glóbulo rojo porque es fácil de ver, entonces se puede usar para otras cosas, pero acá lo estamos viendo para grupo y factor sanguíneo. Bueno, eso para caracterizar la sangre. Y después, por último, ya terminando el TP4, vamos a ver los movimientos celulares. Esto no es nada más que ver al microscopio óptico de manera inmediata. Yo corto un pedazo de hoja, lo más fino posible, lo miro al microscopio y si las células están despiertas, si tienen ganas de estar activas, vamos a ver, por ejemplo, el movimiento de lo que se denomina ciclosis, que es el movimiento de los cloroplastos dentro de la célula, y que literal se ve a través, en las células vegetales vamos a tener, en general, vamos a tener la vacuola bien grande en el centro, y los cloroplastos que se van a mover alrededor de la vacuola. Y esto se ve, no sé si, a ver este video, cómo se ve, pero yo les juro que, ¿ven cómo se ve el movimiento? Se mueven literal, a ver. ¿Ven que hay movimiento alrededor de la vacuola? Sí, se ve, Tommy.
Listo, bueno, no sé, ¿qué hice? ¿Cerré? ¿No cerré? No encuentro el... Ahí estás, en TP de membranas, no, TP de membranas, no. Ay, lo perdí. Ah, no, acá. TP4, Ya está, ya estoy. ahí Listo, y está. eso era lo último. Pará, no, hasta la 18. Faltaban 2 diapositivas, a ver qué decía. Sí. Vamos a tener los movimientos celulares, vamos a ver el movimiento de distintos tipos de células. Acá va un protozoo, por ejemplo, podemos ver una ameba, podemos ver distintas bacterias. Un triponosoma. Tripanosoma. Tripanosoma, el mal de Chagas, Tommy. Ah, el mal de Chagas, es bueno, chicos, sí. El año que viene voy a dar parasitología, la dejé para el año que viene. ¿Y qué más? Y nada más. Bueno, y acá movimientos celulares. A ver, vamos a ver qué dice. Vamos a ver el video. Ah, bueno, globo. Bueno. Saltar prueba. Ah, bueno, te pasaste una. Bueno, eso es un protozoo. Bueno, ya está, chicos. Bien Ya estamos viendo una peli. Si quieres, pongo una serie. Bueno, vale, eso sería todo. ¿Qué se tienen que llevar de membranas? ¿Qué se tienen que llevar de... Poneme el PDF, por favor, así más o menos me voy guiando. Pará, voy a donde decía los objetivos. Sí, más fácil, ¿no? Acá Para está, modo resumir. resumen. Bien, bueno, ¿qué nos tenemos que llevar de esto? La composición de las cubiertas celulares en células vegetales y en células animales, cómo se diferencia. Esto que les decía que las vegetales tienen la pared vegetal que actúa como un muro que le aporta un poco más de contención ante cambios extracelulares que puedan ocurrir. En cambio, en las células animales no la tienen, entonces son más propensas a la lisis. La diferencia entre una bacteria gram positiva y una gram negativa, por qué el colorante va a permanecer en una y por qué no en otra. Bueno, y el tema de los factores sanguíneos, eso es sencillo de entender, yo creo que lo van a poder hacer, pero bueno, saber que el anti-A, si vos tenés un grupo A y tiene un anti-B, no le pongas B porque va a haber reacción alérgica y la célula que vos le estás transfusiendo, si transfundiendo sería, ¿Sí? va a morirse y no va a servir la sangre que le estás pasando. Y bueno, los mecanismos responsables de los movimientos celulares, eso es bastante cortito, yo no creo que le tomen, pero entiendan que como no tienen pies, o algunos pueden tener unos falsos pies, las bacterias y los bichitos nadan básicamente, o sea, se mueven como si fuera un pez en el agua, con movimientos característicos. Algunos van rotando, otros van girando como si fueran una hélice. Eso léanlo, pero no es tan importante que sepan cómo son los movimientos, sino cómo se lleva a cabo. A su vez, las células tienen como un esqueleto como el nuestro, que le permite este movimiento y por eso es el movimiento característico de cada una. Y después no, de este TP creo que nada más. No, puede ser que les tomen esto, lo que hablábamos del grupo AB, que les tomen algo Sí. parecido a esto, con algún Te pueden faltante, tomar, algo, y que le digan, bueno, ¿qué grupo es? O algo parecido a esto también, y que le digan, bueno, ¿qué grupo y factor es? Dependiendo le su pueden anatomía. preguntar también el protocolo de tinción de Gram, cómo son los pasos, que ahí está reflejado. Que eso sí es importante que lo sepan, cómo poner la gota, qué gota se pone primero, si hay que pasar por calor, y Bueno, todo lo sí. que la Perdón, tinción de eso que Gram. no lo nombramos, pero entre cada uno de estos pasajes hay lavado, hay fijación, hay todo, es todo un protocolo que seguramente en el TP lo tienen, es 1 minuto, creo que era siempre 1 minuto, Un minuto. en Y alguno era 30 después, segundos, pero en general, a grandes rasgos, 1 minuto, dejo aplicar esto, lavo, fijo con calor, 1 minuto, no sé cuándo, pero hay partes que se fija yo con creo calor que y sí, después. igual se fijan en el protocolo. Claro, bueno, fíjense, estudiense bien el protocolo, porque siempre es 1 minuto, lavo. O aplico 1 minuto, lavo, 1 minuto, lavo, 1 minuto, lavo. Y es importante ese protocolo porque a veces, si vos te pasás con alguno, teñís de más,
Es como, hay que ver cuánto tiempo. O por ahí, si te pasás del minuto con el alcohol, lavas de más. Todo eso tienen que mirarlo.